Hola, hoy desde JLVBCOP hablamos sobre la función ACT. Cuando realizamos labores de testeo en el mundo de React, usando React Testing Library, muchas veces en la consola aparecen unos avisos, unos console errors que hacen referencia a esta función de la que estamos hablando, la función ACT. When writing RTL tests, one of the things that confuse developer the most are cryptic ACT functions error logged into the console. Pues en esta publicación hablamos sobre esta función, un poco sobre la teoría y todo lo que ocurre por detrás en la escena. Y bueno, el mensaje, el aviso que aparece en la consola nos recomienda hacer un wrapper de la función con la función ACT, pero no es lo que debemos hacer. Lo que vamos a hacer es uso de unas funciones proporcionadas por React Testing Library, en concreto las funciones asíncronas, findBy, findAllBy, waitFor. Y con estas funciones lo que queremos conseguir es que desaparezca este aviso de la consola. Aquí en la publicación hablamos de que existen 4 opciones para conseguir que desaparezcan estos avisos de la consola. La primera y mejor opción es esta: usar findBy or findAllBy to detect when the component has finished is data fetching. En concreto estamos testeando esta aplicación que muestra una serie de repositorios de GitHub. Aquí vemos un listado de todos ellos y con su información asociada. En concreto es este componente, repository slice item, que a su vez está compuesto por otro componente file icon, link. Si nos vamos al código, este es el código del componente que queremos testear, repository slice item. Y bueno, aquí podemos ver el file icon, el link, repository summary, que forma parte del componente también. Pero bueno, estamos empezando con los tests y hemos creado la props que recibe el component. Aquí vemos cómo se la pasamos, la props repository. Aquí la vemos, que es la que contiene toda la información para ser renderizado. Pero de momento nos estamos limitando solo a renderizar el componente, no estamos testeando ninguna cosa y nos encontramos con que ya aparece este aviso en la consola. Console error, warning. Unupdate to file icon inside a test was not wrapped in ACT. Bueno, hace referencia al componente file icon y aquí podemos ver su código. Vemos que hace uso de la función useEffect, que está utilizando código asíncrono. En concreto, aquí se está utilizando una promise. Y esto es lo que está provocando este console error. Para analizar más en profundidad el problema, hemos creado una función pausa, la cual crea una pausa de 100 milisegundos. Y ahora vamos a establecer un par de breakpoints aplicar la pausa de 100 milisegundos y establecer un segundo breakpoint. Ok, podemos ver que la función la tenemos que marcar como asíncrona porque estamos haciendo uso de código asíncrono. Ahora en la consola podemos ver el primer debug, el primer breakpoint, aparece renderizado el componente, se inicia con un div y acto seguido un anchor tag, cuyo texto, el contenido es Facebook. Si realizamos scroll,
hacia abajo. Podemos ver aquí el segundo punto de ruptura, el segundo debug. Después de renderizarse el componente, se produce el console error, el aviso haciendo referencia a la función act. Y aquí podemos ver el componente renderizado, pero en este caso una diferencia. Este componente, este elemento no aparecía anteriormente. Aparece un nuevo elemento, un anchor i, cuyo rol es imagen, es una imagen. El texto JavaScript, y este es el nuevo elemento que aparece. Debemos tener en cuenta que dentro de este renderizado aquí existe otro elemento con el mismo rol, image, que es este SVG, esta imagen, también tiene el mismo rol. Entonces, para solucionar este problema, vamos a hacer uso de las funciones que nos proporciona React Testing Library, en concreto defined by role. Await screen find by role. Si yo hago uso de esta función buscando por el rol image img, vemos que el problema no se soluciona porque, como decía anteriormente, existen dos elementos con el mismo rol. Entonces debemos de ser más específicos y recordamos que el nombre del elemento era JavaScript. Ahora, si aplicamos los cambios, vemos que los test pasan todos y no existe ningún tipo de error, ningún tipo de aviso. Estamos haciendo uso de esta función find by role, tal y como indicábamos en la publicación. Find by, en este caso, es una función asíncrona que nos permite solucionar este problema, este aviso de la función act. Bueno, pues esto es todo en referencia a esta primera opción. Gracias por vuestra atención.